Hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada saludarlos, agradecerles que estén. Organicé, de acuerdo a lo que fue pasando las veces pasadas, organicé con un par de power primero que nada para decirles los temas que vamos a ver, y también agregué un power de bibliografía, porque así siempre preguntan y entonces les voy a dar, les cuento la bibliografía que más utilicé. Hay mucha otra bibliografía, pero como para que tengan una idea, a la que más le presté atención. Así que, bueno, les comparto y así empezamos y después ya saco la pantalla esta, ¿sí? Sí, señora. Bueno, vamos a ver. El tema que habíamos dicho, ¿no? El camino del héroe en la corte del rey Arturo, y lo que es esta charla que vamos a tener, esta conversación que vamos a hacer entre todos, tiene que ver con una introducción al curso que vamos a empezar el 23 de abril, que es de teoría junguiana. Entonces, la idea que pensamos con Bea fue hacer algunas charlas antes para compartir, para contarles, para que, bueno, que vayan viendo a ver cómo les resulta, y de temas que hablamos un poco con Bea también y que eran los temas que a mí más me gustaban, y entonces los fui eligiendo de acuerdo a eso. La vez pasada ya tuvimos el tema de los mitos y de feminismo, y esta vez vamos a ver el camino del héroe en la corte del rey Arturo. Para lo cual, bueno, les muestro primero esta imagen que tiene algunos aspectos que a mí me gustan nombrárselos, y acá encontré que hay un puntero láser, así que estoy contenta. Acá tenemos el rey Arturo, y fíjense cómo era en la antigüedad, en la Edad Media, que está sobre, la ropa que tiene está sobre la armadura. Y les quería contar que la cota esa que usaban los caballeros, que era toda de metal y todas argollitas de metal y que la pulían y todo, pesaba unos 70 kilos. Les quería contar porque me parecía interesante tener en cuenta este detalle, porque los caballeros muchos vieron que en general nosotros no vemos por ahí tantas películas, pero no se podían mover porque estaban con todos estos metales y a la vez con esas armaduras muy pesadas sobre la cual tenían puesta su ropa. El caballero, que era muy importante, porque aparte la palabra caballero surgió más o menos en el siglo XI, y se legó, y surgió en el siglo XI, y se trataba de aquel que tiene por lo menos un caballo. Y si le quitamos toda la parte del romance a lo que era el caballero en un principio, con lo que tenía que ver el caballero eran, digamos, de alguna manera, guerreros que luchaban en las justas, vieron, y en todos los campeonatos que hacían durante la Edad Media, y el objetivo en realidad era ser contratados por los señores feudales para ganar riquezas, ¿no? Eran más bien mercenarios guerreros. Después, luego, a partir de todo lo que es el ciclo artúrico, de lo que ya vamos a conversar, comenzó el amor cortés, que le dio como una dimensión espiritual al tema del caballero, porque el caballero empezó a hacer todo por la dama, pero en un principio era simplemente aquel que tenía por lo menos un caballo y que luchaba y que era un guerrero. Acá está la dama, acá estaba el escudo era muy importante siempre en los caballeros, porque tenía emblemas que representaban la fuerza del caballero. La bibliografía que vamos a utilizar hoy especialmente tiene que ver con, bueno, Jung. Puse dos textos así, pero en realidad es mucho más, pero puse dos como para comenzar, ¿no? Porque como vamos a hablar de arquetipos inconsciente colectivo, puse ese texto, y puse el texto de Ayón, porque en el texto de Ayón habla de sí mismo, habla del yo, habla de anima animus, y en ese sentido nos serviría Ayón. Luego, también, acá estoy sobre una avenida, que está pasando, ya está. Luego también vamos a tomar El héroe de las mil caras,
que es un texto de Campbell, que es de 1950, lo escribió Campbell. También vamos a tomar una autora que a mí me gusta mucho, que es Victoria Cirlot. De Victoria Cirlot, acá anoté la novela artúrica, pero tiene mucha bibliografía. Fue la editora de toda la, de toda la biblioteca medieval del editorial Ciruela, y a la vez yo les recomiendo mucho porque en YouTube hay muchos videos, hay unos cuantos videos de charlas que ha dado ella y que es muy buena, que les gustaría si la buscan, si algún día tienen ganas. La verdad es que tiene una manera hermosa de contar y es una mujer muy culta y una gran especialista en literatura de la Edad Media. Así que bueno, Victoria Cirlot, la novela artúrica. Jacques Le Goff era un medievalista francés que murió hace un par de años, y de él puse un solo texto, pero para nombrarlos, pero hay un montón y todos muy interesantes. Tiene sobre los banqueros, sobre las universidades, temas que ustedes quieren investigar, sobre las maravillas, lo van a encontrar en Le Goff. También tiene uno que es la Edad Media, para los jóvenes, transmitida a los jóvenes, algo así, que es un libro muy lindo en donde cuenta un montón de curiosidades sobre la Edad Media, porque la Edad Media es una época de la que conocemos poco, pero que ha determinado mucho nuestra manera de vivir. Hay muchas cosas que no nos imaginamos que surgieron en la Edad Media. Entonces, bueno, por eso también les puse a Le Goff. Piensen que que empezaron los banqueros, las universidades, cantidad de cosas. Después también Carlos García Gual, que escribe Historia del Rey Arturo y los nobles y errantes caballeros de la tabla redonda. Él, ya en el prefacio de ese libro, lo que plantea es que no lo va a hacer simbólico, sino que va a contar la historia de cómo fue surgiendo todo este ciclo o toda esta mitología, todas estas diferentes obras literarias de las que vamos a hablar. Después también tomé de Campbell y Zimmer, El Rey y el Cadáver, que es un libro muy lindo, que tiene muchos cuentos analizados por ellos, que también se los recomiendo, por ahí les va a gustar. Campbell era un gran estudioso del Rey Arturo y fue a Francia con una beca, y ahí en Francia se encontró con Zimmer. Zimmer era un hinduista que murió muy joven, murió mientras estaban terminando El Rey y el Cadáver, murió a los 56 años, algo así, y que fue el maestro. Y entonces cuando Campbell se encontró con Zimmer, decidió que en lugar de seguir estudiando sobre el Rey Arturo, quería estudiar sánscrito. Y entonces le dijeron que su beca no daba para sánscrito, porque sánscrito no tenía que ver con el Rey Arturo, y él decidió dejar la beca de lado, no recibirse de doctor. Y él lo que plantea al respecto es que él vio en ese momento que él podía ser o un especialista o un generalista, y que él eligió ser un generalista. Que ser un generalista lo que le permitía era tomar distintos aspectos de diferentes mitos sobre lo sagrado, que era el tema de su interés, y relacionar unos temas con otros. En cambio, si él fuera un especialista, sabría solamente mucho de una cosa. A veces, en algunos libros, hay algunas críticas de los grandes especialistas que por ahí les falta precisión. Y es cierto, puede ser que le falte precisión, pero más allá de que le falte precisión, él puede hacer unas relaciones de contexto que por ahí a veces los especialistas no pueden hacer. Así que esto. Después, como vamos a trabajar, por eso puse el Power, lo hice en verde, porque lo que vamos a trabajar es un cuento en particular, una historia en particular, que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que hay varias ediciones, pero bueno, una que es muy buena es la de Editorial Ciruela, de la Biblioteca Medieval. También siempre necesitamos del diccionario de símbolos, yo anoté acá el de Chevalier, y de Mircea Eliade puse Mito y Realidad, aunque sabemos que hay muchos más textos sobre mitología, pero elegí este, que es como el básico si uno quiere adentrarse más en el tema de los mitos. Voy a sacar, voy a dejar. Luego, respecto de cómo vamos a trabajar hoy, la idea es que vamos a empezar con la teoría junguiana muy cortito, vamos a ver de qué se trata el arquetipo, el mito, el sí mismo.
definición de mito, el mito heroico y su relación con la noción de sí mismo, introducción al círculo artúrico, y Sir Gawain y el Caballero Verde, vamos a ver el relato y el análisis. Así que esto por ahora, y antes de seguir, les quería contar una historia. Esta historia nos va a servir para ir entrando en lo que son el tema, que es el tema del arquetipo, y su relación con los mitos, con los símbolos. Entonces, la historia es una historia verdadera y es una historia actual. Vamos a buscar dos protagonistas, tiene dos protagonistas, a los que voy a llamar Juan y Andrea. Lo que sucedió fue que murió el tío de Juan, y Juan y Andrea, que son dos jóvenes que yo quiero mucho, fueron Juan es, bueno, como es el sobrino, fueron al velatorio. Entonces están en el velatorio, yo hablo con Andrea, Andrea me dice que es muy triste todo lo que está pasando, que el hombre que se murió tenía unos 60 años, tenía hijos de 20 y pico, que los hijos están llorando mucho, especialmente uno de los hijos, que es muy triste todo lo que está sucediendo. Y después, en algún momento, bueno, pasa todo esto, me encuentro con ellos, y Juan me cuenta, me dice, ¿sabes, Ada? Que estábamos en el velatorio, y era en estos jardines, ¿no? En donde tienen una capilla y la gente está afuera, y en esta época del COVID había poca gente que podía estar adentro, y se iban turnando, y entonces, mientras estábamos adentro, éramos unas 15 personas más o menos, y hubo un momento que nos sorprendió a todos, porque en el techo vimos una paloma blanca. Era una paloma hermosa. Juan, les cuento que no es, o sea, Juan estudia abogacía, o sea, Juan no es simbólico, no es un tema que le interese, ¿no? Es entre comillas, un joven normal. Entonces dice, vimos una paloma blanca, una paloma hermosa, y estaba ubicada, dice Juan, se quedó ubicada en un lugar de la capilla en donde justo le daba un rayo de sol. Nadie entendía cómo entró, porque apareció de golpe y nadie la vio entrar. Entonces, en un lugar arriba estaba esa paloma blanca, que era una paloma blanca hermosa, hermosa. Y mi primo, que era el que más lloraba y que estaba al lado mío, en un momento me dice, como nosotros tenemos esta cosa en nuestra familia de que en los peores momentos hacemos una broma, mi primo me dice, ya veo que la paloma lo caga al viejo. Y aquí que eso fue lo que sucedió. La palomita hizo caca en un rinconcito, ¿no?, del cuerpo de esta persona, dio una vuelta en el aire y se fue. Entonces los dos ahí me dicen, tanto Juan como Andrea, me dicen, todos quedamos con una sensación muy rara, una sensación que no te puedo explicar, como de paz, alegría, era una mezcla, porque estábamos en un clima tan triste, y de golpe esa paloma nos trajo otro clima. Salieron del lugar y les contaron a las personas que estaban afuera lo que había sucedido. Y estaba la mamá de esta persona que se murió, de este hombre, que estaba llorando, que estaba muy triste. Y en ese momento, dice, se emocionó mucho y dijo, esa es una señal, ¿no? Esta historia de la paloma. Y ahí termina la anécdota. Entonces, yo les quería contar esta anécdota, porque fíjense, ¿no? La paloma, en ese lugar, en ese momento, hace que todos pensemos en algo más que trasciende esta realidad. Y que si yo les preguntara ahora a ustedes qué piensan de la paloma, cada uno diría algo distinto, que todos tendrían razón. Algunos dirían es un símbolo del Espíritu Santo, otros dirían es un símbolo de la paz. Seguramente ese hombre era muy bueno porque la paloma estaba ahí. Es un símbolo de que todo va a estar bien.
de que esto era lo que tenía que suceder, no sé, muchas cosas podríamos pensar todos juntos en relación a esa paloma y todos tendríamos razón y a la vez no agotaríamos lo que esa paloma significa. Eso es lo que es un símbolo. Un símbolo es una imagen que nos habla de algo que es un misterio. Y un misterio que es, dice Campbell, y dicen, digamos, todos los que lo estudian, que un misterio es algo que no se puede penetrar. Es algo que alcanzamos como a tomar un poco, pero no terminamos de definir. Es algo que nos hace ver que esta realidad no es toda la realidad, que nos cuenta de otro mundo. Eso es lo que es un símbolo. Y cuando nosotros hablamos de la teoría junguiana, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de que Jung trabajó en todas las tradiciones antiguas, que a la vez de trabajar en todas las tradiciones antiguas, trabajó mucho lo simbólico desde esto? Entonces él hizo toda una parte que tiene que ver con la dinámica y otra parte que tiene que ver con la estructura de la teoría y la estructura psíquica. Y en esta parte de la estructura psíquica, él, más o menos, lo que podemos mostrarles es, hay un gráfico que un poco nos cuenta cómo él pensó la estructura de la psique. Y él la pensó de esta manera. Fíjense, tenemos el mundo externo y tenemos de alguna manera lo que nos pasa psíquicamente a las personas en este gráfico. Entonces, frente al mundo externo, cuando nosotros nacemos, armamos una personalidad en la relación con nosotros que es la persona o la máscara, que tiene que ver con quién somos nosotros, pero mucho con lo que esperan de nosotros. Entonces, cuando nacemos nos dicen, ay, qué buena nena que sos, o qué inteligente que sos, nosotros vamos tratando de responder a todos esos enunciados y nos vamos identificando con eso. Y lo que no responde a eso, lo vamos dejando hacia atrás, lo vamos reprimiendo y va formando parte de nuestro inconsciente personal. Pero a la vez de esto, todos nacemos con un inconsciente que habíamos visto la vez pasada, que es un inconsciente que lo tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, que viene como con nuestro ADN, y este es el inconsciente colectivo que trae un montón de información que son los arquetipos. Los arquetipos, lo que dice Jung, es que los arquetipos el arquetipo en sí es como una potencia de algo que se va a armar. Y después va a empezar a aparecer la imagen arquetipal. Los arquetipos que están en nuestro inconsciente colectivo se van a manifestar a través del arquetipo, de la imagen arquetipal. Y esas imágenes arquetipales vamos a ir conociéndolas a partir de los mitos, de los ritos, de escenas como esta que les cuento, de los sueños. Son todas esas circunstancias las que nos van a traer idea de ese otro mundo que está en el inconsciente colectivo y que habla de ese otro mundo que nos trasciende como seres humanos. Dentro de lo que es ese otro mundo, entonces cuando hablamos fíjense acá el mundo externo, y acá sería lo más interno de todos, lo más profundo del ser humano estaría acá. Entonces, nosotros tenemos la máscara. La máscara es la representación del ego o del yo. Esto tiene que ver con la conciencia nuestra. Luego tenemos el inconsciente personal, donde va quedando todo lo que nosotros no nos animamos, todo lo que nos resulta amenazante. Ni siquiera tiene que ser malo, sino que yo puedo ser, no sé, una gran artista en una familia en donde son muy científicos. Entonces toda mi parte creativa va a ser reprimida, y va a quedar como en el inconsciente en forma de sombra, dice Jung. Y luego, en el inconsciente colectivo, están los arquetipos y está el self, que sería el sí mismo. ¿Qué es lo que es el sí mismo? El sí mismo, dice Jung, es todo lo que uno es
que uno no sabe qué es y que ya está de alguna manera determinado, enrollado antes de que uno nace, apenas uno nace, es la misión que tenemos, el sentido de nuestra vida, ¿sí? Lo que nos da la razón por la que vivimos. Y aquello que tenemos que ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Digamos que si lo pensamos desde esta idea y desde la idea de Jung, la vida es como un camino que tenemos que ir transitando para encontrarnos con lo más esencial de nosotros mismos. Entonces, desde acá, voy a seguir con esto, y cuando hablamos de el mito del héroe, de lo que hablamos es de, no, eso. Cuando hablamos del mito del héroe en relación al sí mismo, la frase que sería determinante es la frase de Píndaro, que es un poeta del siglo V a.C., un poeta griego, que dice en el medio de unas estrofas que él hace por las Olimpiadas, a los deportistas y todo eso, dice que llegues a ser quien eres. Porque en realidad el sí mismo lo que nos habla es de una forma de ser, de algo que nosotros somos, pero que no sabemos que somos. Entonces, es a partir de acá que Campbell empieza a trabajar y que también, como en paralelo, desde distintas perspectivas, tanto Jung como Campbell trabajan lo que es el camino del héroe, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora lo que dice, lo que es el mito, ¿no? Y a partir de lo que es el mito, vamos a ir al mito heroico. El mito, lo que dice Mircea Eliade, es que es un relato tradicional que trata de la acción de seres sobrenaturales, o sea, seres arquetípicos in nihilo tempore. ¿Esto qué significa? Relato tradicional, lo que significa es un relato que se va transmitiendo de generación en generación. Tradicional no es conservador, sino que tradicional de lo que se trata es de esto, que va de generación en generación, que es un relato que se va transmitiendo en forma oral y se va contando, ¿sí? Que trata de la acción de seres sobrenaturales, o sea, de seres sobrenaturales. Yo lo cambiamos por arquetípicos porque no es que son seres que sobrepasaron lo natural, sino que son seres que funcionan como un modelo. Y que sucedió in nihilo tempore, quiere decir que sucedió en aquel tiempo, ¿sí? Que es ese tiempo, el tiempo de los comienzos, el tiempo que todavía no entendemos, pero que sucedió y está sucediendo permanentemente. Eso es lo que es el mito. ¿Qué es lo que pasa? Los mitos están desde los principios de la humanidad. El hombre empezó a contar mitos. Luego, en la época del, digamos, siglo XVIII, el siglo de las luces y todo esto, la mente racional de la modernidad empezó a decir que esos mitos no eran verdaderos. Y esos mitos, Campbell, Freud y Jung, en el siglo XX, o sea, segunda parte del siglo XIX, siglo XX, empiezan a retomar estos mitos y a plantear que estos mitos sí son verdad en el sentido de otro tipo de verdad, que hablan de una sabiduría que es de la conciencia de las personas que nos preguntamos y que tratamos de acercarnos a algo que es el misterio. Que el misterio tiene que ver con ese otro nivel de realidad al que no podemos acceder y al que siempre estamos circundando, pero que nunca terminamos de llegar, ¿sí? Pero que siempre nos acercamos, nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos, ¿no? Pero que siempre nos conmueve. Y fíjense, cuando nosotros hablábamos de arquetipos, de mitos y de símbolos, la imagen es un símbolo que siempre nos remite a ese otro mundo. Que antes de esta época, o sea, aún hasta la Edad Media,
los seres humanos convivían con los dioses, convivían con ese otro mundo. Y con el cristianismo, de alguna manera, y con la religión monoteísta, ese mundo de todos los dioses se cerró. Se cerró esa puerta en la que el ser humano iba y venía de este mundo al mundo más sutil. Ese mundo más sutil es al que hacen referencia los símbolos. Y los arquetipos, en ese sentido, en esta forma simbólica, tienen, digamos, según un autor que a mí me gusta, que es Neumann habla de que los arquetipos tienen diferentes características. Tienen características dinámicas en el sentido de que son energía y nos generan emociones, sentimientos. Fíjense, ¿no? Yo les conté esta anécdota de la paloma y les conté cómo la gente se sintió frente a esto del símbolo. ¿Cuántas veces estamos frente a circunstancias que no terminamos de entender, que sentimos que alcanzamos apenas a captar y que nos conmueven de alguna manera, aunque no entendamos, porque no se trata de lo racional, se trata de algo que no se entiende con palabras. Por eso muchas veces se entiende con imágenes, se entiende con sensaciones, se entiende con historias, con relatos, con sueños, se entiende de otra manera y uno sabe que algo entendió. Vieron que seguramente les ha pasado tener un sueño, despertarse a la mañana y despertarse con una sensación que los va a acompañar todo el día, aunque no entiendan de qué se trató el sueño. Y aunque el sueño les parezca de lo más descabellado, sentirse o como muy plenos, o como muy en paz, o muy tristes por ese sueño que tuvieron, que algo toca, que no sabemos qué es, pero que hay algo que nosotros comprendemos. Eso es lo que pasa con el arquetipo. Por un lado, que tiene ese aspecto dinámico. Y por el otro lado, el arquetipo, si lo vamos a definir, es una imagen que determina la psique humana, o sea, que nos determina en nuestra manera de actuar, de sentir, de pensar. Jung también dice que el arquetipo es una matriz que determina la percepción de algo, ¿no? Porque lo vemos y lo comprendemos y lo interpretamos de acuerdo a algo que es nuestra visión y que tiene que ver con los arquetipos de los que no terminamos de dar cuenta. Porque fíjense, vemos esa paloma y no es que hicimos un análisis racional. Ninguna de esas personas sabía por qué en ese velatorio, sabía por qué estaban tan conmovidas de ver una paloma. Nadie es que pensó, ay, lo que pasa es que la paloma, ¿no? Simplemente todos tuvieron una gran emoción al ver esa paloma en el momento con la luz, al ver esa circulación y cuando escucharon ese relato. ¿Sí? Eso es lo que pasa con los arquetipos y eso mismo es lo que pasa con los mitos. Entonces, dentro de todos los mitos, hay un tipo de mito en particular, que es el mito sobre el camino del héroe. Campbell, como les contaba, en los años 50 escribió El héroe de las mil caras, y escribió ese libro, que es un libro hermoso, que es El héroe de las mil caras, porque lo que él plantea es que en todas las sociedades, en diferentes momentos, está este mismo mito, que él dice que es un solo mito con diferentes caras, diferentes relatos que nos hablan de lo mismo y que todos los relatos tienen las mismas características. Campbell fue un gran estudioso de la mitología y pueden encontrar unas entrevistas que están en YouTube que le hizo Bill Moyers, donde se llama El poder del mito. Y entonces, en una de estas entrevistas pasa algo que es interesante. Esta entrevista se la hacen en los 80, y pasa algo que es muy interesante, que es que Bill Moyers se le pregunta qué piensa él del héroe, del hombre como héroe en esta actualidad. Y entonces Campbell le dice que él cree que en esta actualidad, que es 1980, casi no hay héroes, que el hombre ha dejado de ser héroes. Y la explicación que da Campbell, que a mí me gusta tomarla, es que él dice que el hombre ha dejado de ser héroe porque se ha convertido en un espectador. Lo dice cuando no hay Netflix, cuando no hay internet, cuando hay solo televisión. Y entonces él dice que el hombre
él se ha convertido en un espectador y está eligiendo tener una vida supletoria más que una vida verdadera. Y que entonces vive la vida a través de las imágenes que ve, pero que no toma las armas ni le pone garras para tener su propia vida. Me gustaba contarles esto porque me parece que es algo para que todos reflexionemos, ¿no? Y siguiendo el tema les conté lo que era el mito, que llegues a ser quien eres. Entonces, esto que les decía, ¿no? Que en la entrevista con Bill Moyers, en El poder del mito, él dice, en un punto, en el mundo contemporáneo, hay algo de naturaleza bastante siniestra, y es que el ser humano en su conjunto se ha vuelto un espectador. Y también dice otra cosa. Dice, en este sentido, puede haber en lo que se llama el imaginario colectivo, es decir, en las creencias y valores propios de la época, una caída de la concepción heroica. Pero dice, porque a nadie le preocupa ser héroe verdaderamente, y él dice, pero siempre, aunque no nos demos cuenta, seguimos manteniendo un anhelo, una necesidad. Y es ahí donde siguen teniendo peso los mitos y las tradiciones sagradas, que son como un tesoro simbólico, que nos puede hablar de esto, que un poco nos vamos olvidando. ¿Sí? Entonces, en relación al mito del héroe, Campbell, en este libro hermoso, en donde va a contar muchas, o sea, cuenta diferentes y compara diferentes mitologías, hay muchas imágenes, es un libro muy, muy lindo, pero yo les quería contar, para que nosotros vayamos a nuestro tema, que es Sir Gawain y el Caballero Verde, que él lo que dice especialmente, esta es como la estructura sobre la que vamos a trabajar ahora, él dice que la vida es un viaje, y que el mito del héroe, la vida es un viaje para llegar, que hay una meta, un telos, dicen los griegos, que sería una dirección, o sea, que es un llegar a un conocimiento de uno mismo. Entonces dice, cuando uno tiene una dirección, hay muchos obstáculos. Cuando uno no tiene obstáculos en la vida es porque no tiene dirección. Entonces, fíjense, ¿no? A mí me gustaba contarles esto, porque nosotros nos quejamos de que siempre hay dos obstáculos. Y por supuesto que siempre hay obstáculos. Y por supuesto que siempre vamos a tener obstáculos. Porque eso habla bien de nosotros. Habla de que estamos buscando llegar a una meta. Si no estuviéramos buscando llegar a algún lugar de nosotros mismos, no tendríamos obstáculos, porque al primer obstáculo damos vuelta para un lado, damos vuelta para otro, porque no estamos queriendo llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, los obstáculos nos hablan de nosotros. Y el camino del que habla Campbell tiene 3 momentos bien marcados, que después se los va separando más y los va desarrollando más a lo largo del libro, pero que los 3 caminos más importantes serían 3, que es 1, el exilio, que todos, dice Campbell, nacemos en el exilio. Y nacemos en el exilio significa que nacemos en el exilio de nosotros mismos, que no sabemos quiénes somos. Estamos exiliados de nosotros. Entonces él dice, todos estamos en el exilio. Esta frase le gustaba mucho decirla a Campbell y la dice en repetidos libros. Él dice, todos estamos en exilio hasta que escuchamos el llamado a la aventura. Porque muchas veces, la mayoría de las veces diría, lo que vamos a hacer no tiene nada que ver con lo que esperaban y la sociedad espera que nosotros seamos. Con lo cual, recibir el llamado a la aventura y seguirlo implica siempre, de alguna manera, una transgresión de valores, de creencias, de un deber ser que teníamos. Y entonces, de golpe, él cuenta, por ejemplo, él dice, una nena que está jugando en el parque con una pelota y la pelota se cae en un pantano. La nena la puede ir a buscar o puede no. Eso es un llamado a la aventura. A veces son cosas chiquitas, a veces son grandes cosas, pero que de alguna manera nos ponen en una encrucijada.
Eso es lo primero que sucede, y ahí con el llamado a la aventura, si uno lo acepta, porque uno puede aceptarlo o no aceptarlo, uno puede decir, estoy cómoda como estoy, no quiero hacer ningún proceso, ningún camino, y me quedo acá, y entonces ningún camino heroico. Si uno lo acepta y dice, a ver a dónde me lleva este camino, ahí empieza el camino y empieza la iniciación o las pruebas. Entonces, lo que dice es que no hay camino del héroe sin pruebas, esto lo habíamos dicho, y que hay una gran cantidad de iniciaciones que son variadas. Acá hay una historia del rey Arturo que cuenta que están en un momento, está él con los caballeros sentados comiendo, y de pronto aparece un ciervo blanco. Un ciervo blanco, vieron que es como un avatar, o un animal blanco, ¿no? Porque es como algo que nos trae referencias del otro mundo, de los dioses, ¿no? Y entonces entra el ciervo blanco y es como que se escapa por algún lado y se mete en el bosque. Entonces el rey Arturo les dice, vayan, pero cada uno vaya por su propio camino, cada uno vaya por un camino diferente, porque, y esto lo dice Campbell, si uno va por un camino que ya está armado, uno está yendo por un camino que fue transitado por otros. Lo que uno tiene que hacer es meterse en el bosque, en la parte más espesa, y buscar ahí el propio camino. Y cuando uno lo está haciendo, generalmente uno no sabe si está yendo para adelante, para atrás, para el costado, para el otro costado. Uno ni entiende el camino. Pero cuando va pasando el tiempo, si uno ve hacia atrás, uno lo que va a entender es que ese camino tenía una legalidad, que uno fue siguiendo un camino que era el camino que tenía que seguir, pero que era el camino de uno, no el camino de otros. Ese sería el camino de las iniciaciones, ¿no? Y las iniciaciones siempre tienen que ver con la muerte simbólica, en el sentido de un morir de quién era yo para volver a nacer otra. Y tiene a la vez mitemas que son temas que se repiten en el mito, que en algunos se pone más énfasis en unos temas, en otros se pone más énfasis en otros, ¿no? En algunos hablan solo de un mitema, y los mitemas más conocidos y que más aparecen tienen que ver con el encuentro con el monstruo, con la búsqueda de un objeto maravilloso y con el descenso a los infiernos. Puede haber más, pero fíjense, si pensamos en diferentes mitos, por ejemplo, Perséfone, lo que vemos, el descenso a los infiernos. Orfeo también, que fue a los infiernos. Búsqueda de un objeto maravilloso, el tema del Grial en la corte de Arturo. El encuentro con el monstruo tiene que ver con el encuentro con el dragón. ¿Cuántas veces hemos visto diferentes mitos que tienen que ver con eso? ¿No? Esas serían las pruebas. Y luego de las pruebas viene la realización o el retorno, que generalmente se simboliza en el casamiento de la hija con el rey. Y esto del casamiento de la hija con el rey, que se los cuento así muy sencillo, en realidad con lo que tiene que ver es con, ¿cómo es? Con, ay, ¿qué es? Siempre hago acá. Tiene que ver con la unión de los opuestos, con que las polaridades se unan. El casamiento de la hija con el rey, o sea, el hombre-mujer, ¿no? Pero puede ser cualquier otra polaridad que se les ocurra, que se integren, ¿no? Que hay algo que integra en sí mismo. Porque también hay otro tema, que es que cuando Jung habla del proceso de individuación, del sí mismo, o sea, llegar a ser quien uno es, no significa llegar a ser uno como hombre perfecto, sino significa llegar a ser uno como hombre completo. Y ahí él toma de las tradiciones antiguas una palabra que está en la Cábala, por ejemplo, que es el Adam Kadmon. El Adam Kadmon es eso, es el hombre completo. El Cristo en la cruz también simboliza el hombre completo, porque simboliza el hombre atravesado por el pensamiento, sentimiento, espíritu, ¿sí? Por los elementos, por agua, tierra, aire, fuego. Eso sería Cristo en la cruz, por ejemplo, es esa completud. Es la completud de que cada vez me conozco más
y cada vez me voy haciendo cargo más de todo lo que yo soy. Que por supuesto que ya sabemos que no es un lugar al que uno llega y termina. O sea, ¿cuándo termina uno? Termina cuando se muere y llegó a donde llegó. Entonces, esta sería la idea de el camino del héroe, ¿sí? Y ahora, lo que yo les contaría es lo que dice, cómo lo vamos a ver en esta idea de los mitos, las leyendas del rey Arturo. Y no diría el mito del rey Arturo porque no es un mito unitario, sino que les voy a contar cómo surgieron las leyendas estas de Arturo. Arturo, en realidad, lo que sucedió fue que cuando nosotros hablamos de Gran Bretaña, digamos, de toda la isla, estaba ocupada por los, por los galeses, que eran los celtas, y los bretones, y también en una época estuvo ocupada por los romanos. Cuando se van los romanos, empieza a haber una serie de invasiones de los sajones, que vienen, y de distintos otros pueblos, que vienen más que nada del continente, especialmente de Francia. Entonces, en el siglo, se sospecha que entre el siglo V, VI, más que nada, o VII también podría haber sido, en alguna invasión hay un gran jefe de ejércitos, cuyo nombre es Arturo, y que lucha contra estas invasiones. Este gran jefe lucha con mucha valentía. Ellos pierden, pero quedó la leyenda de este gran héroe, y empieza a circular de manera oral dentro de lo que es, digamos, lo celta, digamos, más que nada podríamos pensar, porque todo el ciclo artúrico a mí me gusta mucho porque lo que articula es tradición celta, tradición grecolatina y tradición judeocristiana. Y fíjense, primero empieza a circular en este lugar de una manera en donde estuvieron los romanos, están los celtas, empiezan a circular estas historias que tienen que ver con esas costumbres. Y hay cantidad de historias circulando. Esto pasa en esos siglos. Sigue la historia y más o menos en el siglo XII, en 1630, 1650, los normandos toman parte de la isla. Entonces hay una parte que está ocupada por los galeses, otra parte que está ocupada por los normandos, y los normandos que vienen de Normandía, que vienen de esa partecita del norte de Francia. Entonces ahí está Enrique II, con su mujer, Leonor de Aquitania, y piensen que están ahí, que de alguna manera son franceses. En esa época se hablaba gaélico y se hablaba francés en Gran Bretaña. Entonces están ahí y necesitan institucionalizarse, necesitan marketing, necesitan ser aceptados. Entonces, acuérdense que estamos en la Edad Media, en donde los que escribían la cultura estaban en manos de los curas, ¿no? Entonces, ellos tienen unos curas y le piden a un clérigo, que es Geoffrey de Monmouth, que escriba la historia de los reyes de Britania. Entonces, Geoffrey de Monmouth lo que hace es escribir una historia en la cual va nombrando muchos personajes famosos, o sea, escribe una biografía de los reyes de Britania de una manera lineal y genealógica, ¿no? Como diciendo de dónde vienen, cuál es la tradición que estos reyes que están ahora tienen. Y en el medio de esta historia ubica al rey Arturo, que ya lo sube, ya no es un combatiente, sino que ahora lo que es un rey. Y entonces ahí empieza un poco la historia del rey Arturo. ¿Qué es lo que pasa? Unos 20 años después contratan a Bas, que es otro clérigo, que lo que va a hacer es, por primera vez, va a escribir toda esta historia en lengua que en ese momento se llamaba lengua vulgar, porque Geoffrey de Monmouth lo que hizo compartir, no sé qué están diciendo, pero lo que Geoffrey
de Monmouth hizo fue escribirla en latín, porque en ese momento todo lo importante se escribía en latín. Entonces, unos 20 años después, Bas, que es otro clérigo, escribe casi la misma historia, pero la escribe en francés antiguo, y ahí empieza como a circular más. A partir de esto, distintos autores van a ir tomando distintos caballeros. Por eso no se habla de un mito, porque no es solo un mito, sino que es un ciclo, porque son diferentes historias, diferentes leyendas que toman de la tradición oral y que distintos clérigos, a veces contratados, toman y escriben una historia. Entre estos clérigos, en el siglo XII va a estar Chrétien de Troyes, que va a escribir sobre Lanzarote, sobre el Caballero del León, va a escribir cantidad de historias. También va a escribir una historia sobre Tristán y Isolda, que no es el único que le escribe, pero diferentes historias. Entonces, fíjense, siglo XII, siglo XIII sería Chrétien de Troyes. Siglo XII y siglo XIII es cuando se consolidan todas estas historias del rey Arturo. Siglo XIV es como que queda en silencio. Y siglo XV vamos a ver la última gran obra, que va a ser La muerte de Arturo, y que va a ser escrita por Tomás de Malory. Entonces, eso es lo que es todo lo que es el ciclo artúrico. ¿Qué es lo que pasa? Podemos hacer cantidad de interpretaciones en torno a este ciclo, porque estamos hablando de un rey en una época feudal en donde el rey no tenía poder, de un rey que es un rey que tiene unos valores especiales que tienen que ver con la ecuanimidad, con el equilibrio, ¿no? con la justicia, con el honor. Estamos hablando de la mesa redonda, en donde todos tenían el mismo lugar, donde no había una cabecera. Entonces ya esta tabla redonda también nos habla de que todos tienen el mismo lugar, ¿no? De que todos tienen el mismo valor. Tiene una espada, que es una espada mágica, que es Excalibur. Está el mundo de las hadas, ¿no? Y todo el tiempo el otro mundo, porque cuando los caballeros van en busca de maravillas, todo el tiempo dicen o sea, lo que se ve como algo buenísimo, ¿no? Como algo deseable para un caballero, es que vaya en búsqueda de maravillas y aventuras al bosque. ¿Y el bosque qué es lo que simboliza? Y el bosque simboliza ese inconsciente, ¿no? Y todas estas maravillas y aventuras tienen que ver con esos caminos heroicos que cada uno de estos caballeros hace. Entonces, esa sería, digamos, sintéticamente, todo lo que es el ciclo artúrico. Dentro de este ciclo hay distintas historias, distintos caballeros, hay momentos porque además lo que sucede es que el rey Arturo, vieron que nació de una manera rara, porque nació gracias a que Merlín disfrazó a Uther Pendragon para que se acostara con su mamá, que estaba casada con otro hombre, que se murió. Bueno, tiene toda una forma rara en la que nace, y a la vez lucha por estar en el puesto, por ganarse su lugar desde siendo muy jovencito, y después viene toda una época de paz, y en esa época de paz es cuando los caballeros van para conseguir a la dama o para proteger a la dama, que la dama lo que representa es, digamos, las emociones importantes, ¿no? Pues, representa el amor, representa algo más que la pura lucha. Y en esa época, entonces, lo que vamos a ver es que los caballeros van al bosque y cada caballero va teniendo su protagonismo. Por otra parte, Arturo, ¿se acuerdan que se casa con Ginebra, que después se va a enamorar del mejor caballero, que es Lancelot, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y en el medio de toda esta historia hay un caballero que en un momento, en algunos momentos también va a ser protagonista, que es Sir Gawain. Sir Gawain es un caballero que todos lo quieren, y que él, especialmente Sir Gawain, a quien más quiere en el mundo es al rey Arturo. Es sobrino del rey Arturo, lo quiere mucho, es un caballero muy amable, y las mujeres lo aman, y es un gran conquistador desde la suavidad, de una manera linda.
todas las mujeres se enamoran de él, y él siempre cede a las mujeres porque le gusta lo femenino, porque tiene esa sensibilidad, es cuidadoso, ¿no? Es un amor. Entonces, la historia que vamos a hablar hoy es una historia que aparece en un códice que lo compra alguien que no tiene autor, que aparece el manuscrito, o sea, aparece un códice con 4 manuscritos, entre los cuales está el de Sir Gawain. Estos manuscritos no tienen título, después le van a poner de título Sir Gawain y el Caballero Verde, porque se trata de la historia esa. Hay otros manuscritos, uno se llama Pureza, otro Paciencia y el otro no me acuerdo cómo se llama, que están juntos ahí, y que se supone que los otros 3 manuscritos pertenecen al mismo autor, pero que el de Sir Gawain no. Ellos se encuentran en una biblioteca y entonces está Nero X, se llama una cosa así, porque es el libro, el manuscrito número 10 que está en la biblioteca al lado de una escultura chiquita de Nerón. Una historia así es cómo queda ubicado ese manuscrito, ¿no? De las cosas que pasan en estos encuentros con material de la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la historia de Sir Gawain y el Caballero Verde, se las voy a contar porque es muy linda y les va a gustar. Se trata de que son las fiestas, ha pasado Navidad y estamos ya por llegar al Año Nuevo, o sea, estamos en el 31, y el rey Arturo está con todos sus caballeros, vienen festejando día tras día, y van a comer ese día. Fíjense, ¿no? En la Edad Media y en estos castillos no estaban las mesas puestas, sino que eran unas tablas que se colgaban en la pared y luego se sacaban y con unos caballetes se ponían las tablas y ahí se ponían los platos, ¿no? Y generalmente eran 2 personas que compartían el plato, y en estos grandes banquetes había 7 cambios de plato y entre cada cambio de plato se tocaba la trompeta, ¿no? Imagínense lo que era toda una tradición que ni nos imaginamos. Entonces, están ahí, van a comer, y el rey Arturo dice que no quiere comer hasta que no haya una aventura. Todos empiezan a comer y de golpe, mientras están comiendo, todos, menos el rey Arturo, aparece en la puerta, entra al castillo un hombre sobre su caballo, montando al caballo. Pero la característica especial que tiene este hombre es que es todo verde. Todo verde es. Y el caballo también es verde. Tiene el pelo verde, la piel verde, todo es verde. Acá hay una imagen que es una imagen, creo que la imagen más antigua, ¿no? Porque antes, como eran manuscritos, aparecían con los dibujos. Fíjense, acá está el caballero verde, y lo que tiene es un hacha. Hay otra imagen que... Acá está el caballero verde, para que vean cómo era, todo verde. El cabello tenía la crin verde, el caballero tenía el pelo largo verde, la barba verde, toda la piel verde, todo era verde, ¿sí? A ver si tengo que sacar. Acá está otra vez el caballero verde. Entonces, le llama mucho la atención. El caballo, por ejemplo, tiene la crin y todo es verde, y todo con cordones de oro, y el caballero también tiene como unas piedras de oro, o sea, todo adornado, ¿no? Como muy ricamente, y no tiene ni armadura ni nada, lo único que tiene es esa hacha. Entonces entra y es enorme, o sea, es como muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Es como muy alto, muy grande. Entonces entra y los desafía. Los desafía a cortarse la cabeza. Les propone un desafío que es el desafío de cortarse la cabeza. Entonces lo que les dice es, lo que vamos a hacer, el desafío a ver quién será el caballero valiente de agarrar mi hacha y atravesarme la cabeza, a cambio de lo cual el año que viene, en esta misma fecha, tendrá que ir a donde yo determine para que yo le corte la cabeza. Ningún caballero se quiere mover. Y lo dice, esto es por Dios y por el deber y todo lo demás, porque tiene que haber una finalidad. Ningún caballero se quiere mover. Entonces, y él dice, que no hay caballeros valientes acá.
Entonces ahí el rey Arturo dice, bueno, hay que hacer honor, hay que ser valiente, se para el rey Arturo, y cuando se para el rey Arturo, entonces Sir Gawain le dice, por favor, rey Arturo, déjame que ocupe yo, que vaya yo. Entonces el rey Arturo lo deja y Sir Gawain va. Toma el hacha, todos le dicen, atravesarle la cabeza de una vez, así ya resolvemos el problema. Y Sir Gawain atraviesa, o sea, el caballero pone el cuello, le entrega su cuello, Sir Gawain le atraviesa limpiamente de una la cabeza roda por el suelo, el caballero verde se ve como por borbotones sale la sangre, pero el caballero no se cae, sino que lo que hace es dirigirse a donde está la cabeza, agarrarla, cual pelota, ponerla debajo de su brazo, después la tiene así y la cabeza sigue hablando. Entonces, ahora les muestro algunas pequeñas imágenes que hay de este tema, de el caballero. Acá está cuando le da el coso, acá están, fíjense, se ve bien, ¿verdad? El caballero con la cabeza, y acá hay otra imagen más, distinta, pero ven, me gustaba mostrarles por la idea del poder, ¿no? Que da esta idea de este caballero así, ¿no? Y así, entonces, el caballero lo que va a hacer es decirle, bueno, como sos un caballero, como tenés palabra y todos los valores que tenés, el año que viene te espero para esta misma fecha en la Capilla Verde. Sir Gawain, o sea, todos siguen festejando como si nada. Sir Gawain no sigue festejando tan como si nada, les voy a decir, pero festeja, ¿no? Están todos, terminan Año Nuevo, pasa el año, pasan las distintas estaciones del año, y cuando llegan las fiestas siguientes, un poquito antes de que lleguen, Sir Gawain dice, bueno, ya es hora de que yo vaya a buscar la bendita Capilla Verde, donde me tengo que encontrar con esa persona que me va a matar, porque mi cabeza yo no la voy a poner sobre mi cuerpo. Entonces, ahí están todos un poco apesadumbrados. Sir Gawain se hace vestir, ponen un manto sobre el suelo, vienen y le traen la cota súper lustrada, ropas riquísimas arriba de la armadura, ¿no? Le ponen como esos brazaletes, dicen ellos, de metal, ¿no? Está bien armado, todo haciendo ruido, ¿no? Con el metal. Y toma un escudo, que el escudo tiene esta forma, que les voy a mostrar, porque es un escudo especial. Generalmente Sir Gawain muchas veces tiene un escudo que tiene la forma de algún animal, pero acá va a tener este escudo que tiene 5 puntas. Y que tiene 5 puntas porque hace referencia a un montón de cosas, ¿no? Acá dice espíritu, tierra, agua, fuego y aire, ¿no? Pero también dice que este escudo simboliza las 5 heridas de Cristo, simboliza 5 de muchas cosas importantes para este camino que va a emprender Sir Gawain. Y del otro lado de este escudo, o sea, del lado de afuera, tiene esta imagen. Y del lado de adentro, lo que tiene es la imagen de la Virgen María, que en el cuento dice la Reina de los Cielos, para que lo proteja. O sea, piensen que la imagen, lo que él elige para ser protegido es, por un lado, esta imagen de 5 puntas, y por el otro lado, una mujer que es la Virgen María. Entonces va transitando los caminos y no va encontrando nada que tenga que ver con van pasando los días y no encuentra nada que tenga que ver con la Capilla Verde, hasta que de golpe ya está bastante desanimado y encuentra un castillo. Encuentra un castillo que está rodeado por una fosa, bastante fortaleza, y entonces desde abajo le grita al vigía y le dice que está buscando la Capilla Verde y si podrían darle alojamiento. Son los días previos, piensen, a la fiesta, o sea, estamos ya casi en Navidad, ¿no? Estamos en eso. El vigía le dice que va a preguntarle al señor del castillo, cosa que hace, y el señor del castillo accede
a recibir. Lo recibe, él dice que él es uno de los caballeros del rey Arturo, y entonces todas las personas que habían ido a pasar las fiestas con este castellano porque es el señor del castillo, están como muy orgullosas de conocer a un verdadero caballero de la corte del rey Arturo, le hacen miles de preguntas, lo halagan un montón, le dan una habitación hermosa, ropas maravillosas, puros banquetes y banquetes. Él ve al señor del castillo y ve que el señor del castillo es un hombre poderoso que ocupa bien su lugar. Y el señor del castillo tiene una esposa, que es una mujer muy bella. Y Sir Gawain, cuando la ve, piensa que seguramente es hasta más bella que la reina Ginebra y que es de las mujeres más bellas que él ha visto en toda su vida. Esta mujer tan bella a la vez está todo el tiempo acompañada por una mujer vieja que mucho no habla. Sir Gawain es amable con todo el mundo, también es amable con la esposa del castellano, y ella es especialmente amable con él, ¿no? Y él está ahí siempre respondiendo amablemente porque es un caballero. Entonces pasan varios días que disfrutan y todo lo demás hasta que llega el momento que estamos los últimos 3 días antes de llegar a Año Nuevo. Se van todos los visitantes y Sir Gawain también va a partir porque tiene que seguir buscando la Capilla Verde. Entonces el castellano le dice, no te vayas, quédate. Y él le dice, no, porque tengo una misión, tengo que ir a encontrar a la Capilla Verde para que me corten la cabeza. El castellano le dice, yo sé dónde está la Capilla Verde, es muy fácil llegar desde acá, queda cerca. Quédate estos días. Vos tenés que estar el primero en la Capilla Verde, yo te garantizo que vos el primero vas a estar en la Capilla Verde. Pero quédate acá a pasarla con nosotros, tan bien que me has caído estos días. Entonces Sir Gawain, que estaba preocupado por cumplir con su misión, le dice, bueno, si vos me garantizás que el primero está, que el primero estoy en ese lugar que no sé ni dónde quede, que vos me vas a mandar a alguien que me lleve, perfecto, ya acepto y me va a encantar estar. Entonces, y te agradezco y no sé qué podría hacer para reponer este favor enorme que vos me haces. Entonces, el caballero le dice, el castellano le dice, está bien, yo tengo algo que me gustaría que hagas por mí. Vos estás muy cansado, le dice, porque venís dando vueltas por todos lados buscando la Capilla Verde hace tanto tiempo, que a mí lo que me gustaría es que vos te quedes y descanses en mi casa. Que descanses, que repongas energía, que la pases bien. Yo voy a ir a cazar. Voy a ir a cazar mañana. Entonces, lo que me gustaría que hiciéramos es que yo voy a ir a cazar y cuando vuelva de mi casa te voy a entregar todo el producto que haya obtenido. Y de la misma manera, cuando yo te dé todo el producto que haya obtenido de la casa, vos me vas a dar todo el producto que hayas obtenido de este lugar. No importa si uno da más que otro, pero hagamos ese trato. Sir Gawain acepta, le dice, la verdad que me gusta ese trato, lo hago, y quedan en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al otro día, y ahí cuenta la historia, es muy detallada en cómo cuenta cómo es la casa en la Edad Media, que primero salen los perros, no cuenta toda esa historia que si a alguien le interesa es lindo de leer. Entonces, el castellano va, ¿no?, a cazar, ¿no?, y caza cantidad de animales. Mientras está cazando, Sir Gawain está durmiendo. Es la mañana, Sir Gawain está durmiendo. En esas camas, ¿vieron? Que eran con doseles y que tenían como unas telas todas alrededor. Entonces, en un momento se empieza a despertar y cuando se está despertando, escucha que la puerta se abre. Mira despacito y ve que quien está entrando es la esposa del castellano. Entonces se hace el dormido. La esposa abre la cortinita, se mete en la cama y se sienta arriba de la cama a mirar fijamente a Sir Gawain, mientras Sir Gawain se hace el dormido. Se hace el dormido un rato, esperando que ella se vaya, pero ella no se va. Entonces en algún momento se cansa y se hace el que se desespereza, ¿no? Dice, bueno,
¡ay! Se hace el sorprendido, le dice, qué hace usted aquí? ¿No? Y entonces ella le dice un montón de cosas, ¿no? Para seducirlo, ¿no? Le dice, quería ver cómo era este caballero que tiene tanta fama con las mujeres. La verdad es que me he quedado muy encantada con usted, me gustaría conocerlo más, ¿no? Y le hace todas las propuestas que se puedan imaginar, con suavidad, con no suavidad, más seductora, menos, o sea, usa todos sus encantos, esta mujer hermosa, a Sir Gawain, que piensen que es un hombre que en 3 días va a morir, que le encantan todas las mujeres, que esta mujer le parece preciosa y que a la vez está acostumbrado a ser amable con las mujeres, con lo cual esta es la esposa del castellano, a la que si él quiere rechazarla, tiene que rechazar con suavidad. Entonces cuando él le dice, no gracias, ella le dice, ay, que no te parezco linda suficiente, y él tiene que dar un montón de vueltas, ¿no? Diciéndole, sí, sos muy bella, pero, ¿no? Y entonces la mujer le dice, pero que tenés otra mujer, no, no es eso, lo que pasa es que tengo que ser leal al dueño de este lugar, ¿no? Y hacen todo un juego, por lo cual al final la mujer se cansa y decide que se da cuenta que no va a lograr nada, y entonces lo que hace es, le da un besito suave en la mejilla a Sir Gawain y se retira. Sir Gawain se viste, sale, juega, no todas las cosas que hacían en la Edad Media en los castillos, y cuando ya llega el anochecer, llega de la casa el castellano y trae una cantidad enorme de animales que ya los hizo, y ahí en el cuento les explican, ¿no? En la historia cómo los cortaron, ¿no? Todo el tratamiento que le hacían después de casarlos, ¿no? Pero no se los voy a contar yo. Entonces trae todo esto, le muestra a Sir Gawain todo y le dice, todo eso es para vos. Y ahora, ¿qué tenés vos para mí? Le dice. Y Sir Gawain se acerca suavemente y le da un beso muy suave y detenido en su mejilla. El caballero, el castellano le dice, ¿dónde obtuviste esto tan hermoso? Y Sir Gawain le dice, no, nuestro trato es que yo te lo dé, no que te diga de dónde lo obtuve. Se ríen los dos, toman un poco y le dicen, bueno, mañana, le dice el castellano, hacemos el mismo trato. Se van a dormir, Sir Gawain a su habitación, el castellano a la suya, todo bien. Al otro día, el castellano nuevamente se va. Cuando Sir Gawain está durmiendo, cuando se despierta, tiene a su compañera ahí en la cama, que esta vez es más insistente, está más vestida, más seductora, ¿no? Tipo, o sea, un poco más, dejando ver más partes de su cuerpo, ¿no? Está como mucho más entregada, le insiste más, le pide más, le dice más cosas. Sir Gawain de nuevo, al punto de morirse, o sea, que uno diría, ya, ¿qué importa cumplir? Sigue cumpliendo con los valores de la caballería, sigue siendo amable con la dama, no la hace sentir no querida, ni no linda, ni no deseada, ¿no? Aunque ella le dice, ay, me estás haciendo sentir que no soy tan linda, le dice, no, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, pero no puedo, ¿no? Y hacen todo este juego. Y entonces la esposa, ya cansada, ya cuando se da cuenta que no va a lograr nada, le da 2 besos esta vez, un beso en cada mejilla, suavemente, y se retira. Nuevamente, Sir Gawain se viste, pasa el día en el castillo, y a la noche, esa noche, el castellano trae solo un jabalí, que le costó un montón cazarlo, porque el jabalí se escapaba y era un jabalí muy grande y muy fuerte. Entonces, trae el jabalí, explica toda la casa y todo lo demás, se lo da a Sir Gawain, y Sir Gawain se lo agradece, y le dice, ¿y vos qué tenés para mí? Y Sir Gawain se levanta y le da 2 besos, uno en cada mejilla. Y el castellano le dice, qué hermoso, qué bien que vos lográs muchas cosas, parece, en este castillo,
y se termina, ¿no? Se toman juntos, se ríen, se divierten, bla, 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 y cada uno se va a dormir. Y el castellano le dice, mañana es tu última noche, hacemos lo mismo. Es tu último día, hacemos lo mismo. Al otro día, nuevamente, el castellano se va a la casa temprano, Sir Gawain se queda durmiendo, cuando se despierta está ella allí, que esta vez echa mano de todo, o sea, todo lo que antes usó de seducción es nada en comparación con esta vez. Imagínense, esta vestida tiene una cosa re suave de seda, así hermosa, y hasta tiene el cuello de armiño, que le deja ver el escote. Más hermosa no podría estar. Hace todo lo posible, le pide de mil maneras, le ruega, le dice que él es hermoso, le dice que él no debe ser Sir Gawain seguro, porque Sir Gawain hubiera respondido, y él no debe ser ni siquiera un caballero, debe ser un impostor, ¿sí? Y él le dice, está bien, ¿no? Y deja, y se ríe, y no le hace sentir fea, ¿no? Y todo el juego de siempre. Y entonces, cuando ella ve que no lo está logrando, le dice, bueno, ya que no lo está logrando, ya que no te vas a acostar conmigo, te voy a pedir un favor, que por lo menos aceptes un regalo de mi parte. Y se saca un anillo hermoso de oro con un rubí y se lo da. Se lo quiere dar. Cuando se lo quiere dar, Sir Gawain le dice, no, de ninguna manera no puedo aceptar este regalo, porque es un regalo que me comprometería, porque es una alianza, y una alianza implica mucho compromiso, y yo no puedo darte un regalo del mismo valor. Ella medio como que llora y le dice, nada aceptás de mí, ¿no? O sea, qué mal, qué desagradecido, qué ingrato, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Y Sir Gawain se mantiene, dice, no puedo, no debo, ¿no? Y entonces ella lo que hace es tomar un cinturoncito que tiene, que es verde, de seda, y que está todo bordado con hilos de oro y con unas piedritas. Entonces se saca el cinturón y le dice, ya que no aceptás el anillo de valor, por lo menos te suplico que aceptes este cinturón que te estoy dando. Él va a decir que no, pero ella agrega, este cinturón que te estoy dando, que no tiene valor en sí, pero que tiene un gran valor porque es un cinturón mágico. Porque lo que hace es que quien tenga este cinturón no le pase nada malo. Entonces piensen ustedes que estamos hablando de un hombre que va a ir a su muerte. Entonces él acepta el cinturón. Acepta el cinturón y ella le dice, guárdatelo por favor, qué sé yo, se lo guarda. Y ella esta vez le da 3 besitos. Y Sir Gawain se viste, sale, va al castillo, o sea, pasa por el que está durante el día en el castillo. Este día no está tan jocoso, porque está preocupado, pero a la vez siente que quizás el cinturón lo ayude. Entonces, cuando llegan, casi llegando la noche, viene el señor del castillo, que esta vez lo único que logró cazar fue un zorro medio muerto, medio flaco, ni siquiera un zorro verdadero casi. O sea, es muy magra la casa, un zorro nada más. Trae el zorro y le dice, mira, hoy la verdad que no tuvimos suerte, solo puedo traerte esto. Y vos, le dice a Sir Gawain, ¿qué tenés para mí? Entonces Sir Gawain le da 3 besos, pero no le da el cinturón, que lo tiene escondido. Nada, festejan, pasan la noche, cada uno se va a su habitación, todo, y al otro día Sir Gawain tiene que ir a la capilla verde. Cuando se levanta para ir a la capilla verde, todos le dicen que no vaya, que para qué va a ir, que igual nadie se va a enterar, qué sé yo. Y el Sir Gawain dice, no, tengo que cumplir con mi deber. Y el castellano entonces le da a un sirviente que lo conduzca a donde es la capilla verde. Y cuando llegan a la capilla verde, antes de llegar,
el ayudante le dice, la verdad es que es una estupidez que vayas acá para que te arranquen la cabeza y listo, y te mueras de esta manera. Si vos querés, no vayas. Yo no le voy a contar a nadie. Le voy a decir a todos que sí fuiste y listo, y te volvés como si nada. Y Sir Gawain le dice, no, tengo que cumplir con mi deber. Entonces el ayudante le dice, bueno, yo te dejo acá porque me da miedo seguir. Y entonces ahí va Sir Gawain a la Capilla Verde, que la Capilla Verde es un lugar muy tétrico, es como un montículo verde, horrible, donde lo único que se siente es algo como de muerte. Es algo así. Esta sensación es la sensación de la Capilla Verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Sir Gawain a la Capilla Verde y lo que escucha es el ruido de alguien que está afilando el hacha. Y se escucha muy feo y muy fuerte. El lugar es espantoso. Y Sir Gawain encima escucha el hacha, ¿no? ¿No? Ese ruido que molesta tanto. Entonces, Sir Gawain dice, ya estoy acá, caballero verde, una cosa así. El caballero baja, de un lugar que estaba más alto, baja a verlo. Y entonces le dice, bueno, viniste para que cumplamos lo que tenemos que cumplir, está muy bien, lo que vas a tener que hacer es apoyar tu cabeza acá y dejarme el cuello libre para que yo pueda darte el hachazo. Entonces Sir Gawain se acomoda, apoya la cabeza, la frente sobre una piedra, ¿no? Deja la cabeza, deja el cuello al descubierto, el caballero verde levanta el hacha, dice, bueno, a la 1, a las 2, a las 3, y va justo ahí, y justo en ese momento Sir Gawain se tensa, ¿no? Porque le va a caer el hacha. Entonces el caballero verde levanta el hacha. Él le dice, no, así no puedo. Yo no me tensé cuando vos me atravesaste con el hacha. Así que ni se te ocurra, o sea, hacé las cosas bien. Tenés que mantenerte quietito. Entonces, Sir Gawain dice, bueno, está bien, lo voy a hacer bien, ¿no? Porque aparte se siente ofendido, porque es como que tuvo un poco de miedo, ¿no? Entonces, apoya de nuevo la cabeza, el caballero verde levanta el hacha, tira con todo, y cuando está llegando, sácate, levanta el hacha. Y Sir Gawain lo mira y le dice, esta vez lo hice bien, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces Sir Gawain, el caballero verde, le dice, es que estabas demasiado relajado y ya tampoco me sentía cómodo. Entonces, Sir Gawain, ya cansado, le dice, tenés una última oportunidad. Tampoco voy a estar acá para que estés jugando con el hacha todo el tiempo. Si esta vez no me atravesas con el hacha, es tu última oportunidad, ya me voy a defender, ya basta. Entonces el caballero verde le dice, está bien. Entonces le dice, acomódate, pone la cabeza, ¿no? Pone la cabeza. El caballero verde levanta el hacha, tira el hacha, apenas le hace un raspón mínimo en el cuello y levanta el hacha. Y entonces Sir Gawain se levanta, agarra su lanza y ya se va a pelear. Y el caballero verde le dice, no, ya está, ya terminamos, ya está cumplido, ya cumpliste con lo que tenías que hacer. Sir Gawain le pregunta, ¿cómo es esto? Entonces le dice, ¿por qué? Y ahí el caballero verde le explica que en realidad toda la historia del castillo fue una historia armada, porque era una prueba. Entonces, que él es el castellano, él es el dueño del castillo, que él con su mujer armaron esa historia, que la mujer hizo todo lo que él le pidió, lo que su esposo le pidió, y que cada día, cuando él volvió, la mujer le contó lo que había sucedido. Y que entonces, la primera vez, el primer no golpe, tiene que ver con la primera noche, que él cuando volvió le dio lo único que recibió, que era un beso. La segunda noche le dio los 2 besos, entonces tampoco hubo golpe.
Y la tercera vez le dice, te quedaste con el cinto. Entonces, como te quedaste con el cinto, te hice una raspadura. Y entonces ahí Sir Gawain se avergüenza mucho y le dice, lo que me llevó a quedarme con ese cinto fue la cobardía y la codicia. Cuánto lamento, lo dice con mucho pesar, haberme dejado llevar por la cobardía y por la codicia. No voy a poder vivir con esto. El caballero verde le dice, quédate con ese cinto, y Sir Gawain le dice, por supuesto que me voy a quedar y lo voy a tener bien presente para saber cómo fui capaz de no responder a mis valores por la cobardía y la codicia. Y no me lo voy a olvidar nunca, y siempre lo voy a tener a este cinto para recordar. Y le pregunta al caballero verde, ¿quién sos vos? ¿Cómo te llamas? Y entonces el caballero verde le cuenta que en realidad él fue transformado en caballero verde por el hada Morgana, que es la vieja que está en el castillo al lado de su mujer, que lo transformó así para que vaya a la corte del rey Arturo a ponerlos a todos a prueba y que hiciera toda esa escena para desagradar a la reina Ginebra, para que se desmayara y se muriera del miedo, y para ponerlos a prueba al rey Arturo y sus caballeros. Entonces le dice, se dan la mano, quedan como amigos, y le dice, ¿por qué no volvés al castillo a pasar año nuevo con nosotros? Nadie te va a molestar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y Sir Gawain le dice, no, yo ya estuve demasiado tiempo, ya he recorrido demasiadas cosas, necesito volver a mi tierra. Y entonces se vuelve a la corte de Arturo, donde todos lo reciben, donde él les cuenta con mucho pesar qué fue lo que pasó, y les cuenta la verdad, y ahí termina esta historia del caballero verde. ¿Les gustó? Ahora, si quieren, les cuento algunas interpretaciones. Si tenemos en cuenta lo que habíamos venido hablando del camino heroico en relación al caballero verde, lo primero que pasa, fíjense, es que está el caballero verde, está el Sir Gawain con todos los caballeros en la corte del rey Arturo, o sea, están en un lugar que habitan, ¿no? Cuando viene el caballero verde, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? ¿Qué significa que el caballero sea verde, en primer lugar? El caballero verde, el color verde, tiene cantidad de interpretaciones. Y acá hay algunas interpretaciones que dice, por ejemplo, Campbell y Zimmer. Hay otras interpretaciones que están en el diccionario de símbolos, pero en general bastante coinciden. Campbell y Zimmer dicen que el caballero verde tiene que ver con la muerte, que lo que simboliza es la vida de toda la naturaleza y todo eso, pero también simboliza la muerte. Y en el diccionario hay un montón de cosas que simbolizan el color verde, y que entre estas cosas también lo que simboliza, y lo que a mí me gustó, es que dice que el verde siempre tiene algo de rojo para formar el verde, que necesita un poquito de rojo, y que eso lo que simboliza es que el verde implica o propone un conocimiento profundo, ¿sí? Un conocimiento de lo oculto y profundo. Entonces nosotros podríamos pensar en esta parte, porque vieron que cuando uno ve y uno analiza una historia de acuerdo a los símbolos tienen una pluralidad de significados y uno elige de acuerdo al contexto de la historia. Entonces nosotros diríamos, Sir Gawain está en la corte y tiene que empezar un camino, y el caballero verde lo que le propone es un camino de un conocimiento que él no tiene. Y también le propone la muerte, porque además, ¿no? Primero, por ser verde, ya le propone un conocimiento oculto, un conocimiento profundo que él va a tener que hacer en ese camino de ese desafío que él acepta. O sea, él está en una tierra y viene alguien y le propone una aventura. Él dice sí a la aventura, empieza el camino de las pruebas. Entonces,
el que le dice, el que le propone esto, es este caballero verde. El verde tiene que ver con esto, vida, muerte, y vida, muerte, lo que tiene que ver siempre es transformación, porque mientras estamos en esta vida nos vamos transformando, vamos dejando de ser quien éramos para volver a ser otros, para volver nuevamente, o sea, y estamos vida, muerte de nosotros mismos. Con lo cual, el caballero, ya de por sí, al ser verde, que implica la primavera, implica, o sea, la primavera nace del otoño que es más rojo, entonces es el verde después del rojo, el verde que oculta lo rojo, ¿sí? Y como es, en la alquimia también, el verde tiene un simbolismo que también se relaciona con el rojo y también con el proceso alquímico de transformación. Entonces, por un lado esto, de que sea verde. Por el otro lado, el caballero, fíjense, lo primero que hace es llevar el hacha y cortarse la cabeza. Hay un montón de mitos y de historias y de mitos de la antigüedad que hablan de esto, de distintas tradiciones. Hay mitos, hay historias védicas de la antigüedad, hay cantidad. Entonces, siempre de lo que se trata esto, de cortarse la cabeza, tiene que ver con, de alguna manera, algo que hay que transformar, porque hay como una desconexión de lo espiritual que simbolizaría la cabeza. O sea, la cabeza, fíjense, sería como en un castillo la cúpula celeste, ¿sí? Entonces, la cabeza simboliza eso, simbolizaría que hay una desconexión entre el cuerpo y lo espiritual, entre el cuerpo y la cabeza. Y entonces, al cortarla, lo que simboliza es eso, es que es necesario, estas partes no están unidas y es necesario buscar la manera de volver a conectarlas. Entonces, cortar la cabeza es eso, el enemigo es lo opuesto. Sir Gawain, cuando le corta la cabeza y la cabeza roda, es como que uno diría qué valor tiene lo espiritual verdaderamente, qué valor tiene la cabeza, ¿no? En el medio, que se corta con tanta ligereza. Y el caballero se va. Sir Gawain, cuando antes de irse, toma su escudo, que tiene, por un lado, estas 5 puntas, y por el otro lado, la Virgen María. Que tenga la Virgen María nos habla que también Sir Gawain, que es un caballero, en donde lo femenino es importante. Hablando desde la teoría junguiana, hablaríamos de que en el camino de Sir Gawain es necesario una conexión diferente con su ánima, que cuando él se pone el escudo y en el escudo está la Virgen, hay un tipo de lo femenino, que sería el tipo de la Virgen, pero que después él va a luchar contra el caballero verde, y el caballero verde sería como un fantasma, como una representación de Morgana, de otro tipo de lo femenino. Y entonces, fíjense, cuando termina la historia, él se va a tener que amigar con ese otro tipo de lo femenino, que es el caballero verde. Porque si pensamos desde que Morgana, la que está detrás de toda la historia, hay una, digamos, una oposición entre dos tipos de femenino, la Virgen y Morgana. Y en el medio está la mujer del castellano, que sería lo que sucedía en la Edad Media, que era que las mujeres lo que simbolizaban era la tentación, como la tentación de Adán y Eva. No nos olvidemos que esto fue escrito seguramente por un varón, aunque no sepamos el autor. Entonces, seguramente es lo femenino visto desde la mirada de un hombre en esa época, en esa tradición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza la historia, el caballero verde aparece. Es como que la presencia del caballero verde dice, te propongo un camino, una aventura en donde adquieras un conocimiento que te va a transformar y que va a ser un conocimiento profundo de vos mismo que no tenés. Este conocimiento va a tener que ver con lo femenino, y también en esto femenino va a tener que ver con esa desconexión del espíritu de su cuerpo. Entonces, Sir Gawain va al castillo. En el castillo aparece la mujer del castellano, que le ofrece la tentación 3 veces, y hay una tentación a la que Sir Gawain no responde, porque no es esa su herida.
pero sí su herida es no querer morir, es la cobardía de no querer morir, y es la codicia de querer seguir teniendo más de lo que tiene. Y fíjense, a mí me parecía re importante esto y me parecía hermoso, porque en general creo que a todos nos pasa, que lo que más nos cuesta es perder. Y entonces, fíjense, si el Gawain venía bien hasta la noche anterior, cuando siente que va a perder, en este caso dicen es concreto, ¿no? Y es como más fuerte que su vida. Pero en realidad nos pasa a todos cuando tenemos que perder, y cuando tenemos que perder a veces hacemos cosas que están en contra nuestra. Y ese es el riesgo que cuenta esta historia, ¿no? ¿Qué le pasa a Sir Gawain? La cobardía, ¿de qué se trata? Y la codicia, se trata de no querer perder, de tener miedo de morir para transformarse en otro. Entonces es ahí que él agarra el cinturón, y es ese cinturón lo que casi lo pierde, porque si él se hubiera mantenido, él no hubiera tenido ningún golpe. Y vuelve ya no casado con la doncella, pero sí más integrado, sabiendo quién es, porque no es que tiene que ser perfecto, tiene que ser completo, sabiendo quién es él, amigado con el Caballero Verde, que sería el representante de la Hada Morgana, o sea, en el sentido de que él no es ni más ni menos que la Hada Morgana, porque uno podría decir al principio, cuando él elige el escudo y él elige la Virgen María, de alguna manera él se siente que él es puro, ¿no? Tiene como esa soberbia de quien no sabe quién es, ¿sí? De quien cree que tiene como toda la pureza, que es un genio, ¿no? Que es el más bueno, ¿no? Y al que más quieren todos, ¿no? Pero una vez que atraviesa, él y Morgana no son tan diferentes. Y por eso vuelve a la corte sabiendo quién es él. Tiene esta historia, dicen los estudiosos, un final abierto, en el sentido de que no es que, y a mí me gusta que tenga este final abierto, en el sentido de que no es que el camino del héroe se resuelve de una vez. El camino del héroe solo se resuelve cuando dejamos de estar caminando en esta vida, porque siempre vamos a tener nuevas pruebas, nuevos caminos, nuevas metas. Entonces, bueno, esa era la idea, y ahí creo que les dije todo lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta, dudas, nada, lo que quieran.